30 años atrás en el Evangelio, me doy cuenta que el Evangelio que hoy vivimos dista de lo que muchas veces experimentamos, de lo que vivimos y de lo que aprendimos años atrás. De alguna forma, no entiendo cómo, pues esto no es una labor individual, personal, sino que esto definitivamente tuvo que haber sido una estrategia del enemigo. Nos ha sacado muchas veces, amado hermano, de la verdad de la palabra, y en algunos momentos a través de adoctrinamientos que pareciesen venir en el orden y en la línea de Dios, definitivamente han deformado la iglesia. ¿Cómo entiende el pueblo de Dios en general la manifestación de la unción? La gente entiende la manifestación de la unción un saco que se tira y bota mucha gente. Eso es lo que la gente entiende por unción. ¿Ah, qué unción más grande? ¿Por qué? Porque tiró el saco y se cayeron como 10 hermanos. ¿Cómo concibe el pueblo de Dios la unción? Porque muchas veces nosotros hablamos y decimos: ala, hermano, qué unción la que se le siente a ese hermano. ¿Cómo cataliza esa unción? ¿Cómo discierne, cómo entiende usted la unción de Dios? Porque mucho pueblo allá afuera entiende que la unción de Dios es una noche de milagros, donde pues definitivamente llega muchas personas buscando una manifestación de Dios. El pueblo ha ido deformándose en términos del entendimiento de lo que es la unción, y ha caído en una estratagema del enemigo que de alguna manera ha trastocado el entendimiento del pueblo en general. Y muchas veces pensamos que una noche de unción, amado hermano, es show. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque cada vez que nosotros hablamos de una reunión con unción, siempre estamos esperando la manifestación de alguien que haga cosas extrañas en medio del altar. Y es aquí donde nosotros, a la luz de la palabra, no por doctrina sentada por hombre, sino por la doctrina sentada a través de apóstoles y profetas, delegadas a través del apóstol Pablo, tenemos que entrar en una clara convicción y en un claro entendimiento, Nacho, ¿qué es la unción? Porque para mucha gente la unción, amado hermano, son los shows que se hacen en medio de muchos servicios, que realmente a la luz de la palabra y entendiendo la santidad de Dios, que la vemos reflejada a la luz de la Biblia durante mucho tiempo, realmente deja mucho que desear. Vemos a lo largo de toda la historia bíblica, donde siempre de alguna manera el ministerio genuino ha sido confrontado con error, o ha sido enfrentado, tal vez sí, confrontado y enfrentado a través del error. Déjeme, le coloco algunos ejemplos. Usted recordará que cuando Moisés y Aarón, que son sombra y figura de la voz apostólica o del ministerio apostólico, Moisés y Aarón, una figura del ministerio profético. Usted recordará que cuando Moisés y Aarón se presentaron delante, y esto lo hemos visto varias veces, se presentó Moisés y Aarón delante de Faraón. Usted recordará que todos los eventos, excepto uno, y dice la Biblia que James y Jambres tenían la capacidad, es ahí la necesidad imperativa. Dígale a su hermano que está a la par, por favor, hay una necesidad imperativa de que tú seas sometido voluntariamente a la autoridad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Usted ahorita va a entender esto y no sé ni siquiera si me va a dar tiempo para entrar, pero vamos a continuar. Cuando James y Jambres se presentan, porque Faraón les llama, dice la Biblia que todos los milagros que se ejercitaron a través de Aarón, porque tú deberás de recordar que los milagros que se hacían delante de Faraón era con la vara de Aarón. Ve y búscalo. Dice la Biblia que solamente hubo un milagro que James y Jambres no pudieron duplicar.
Pero ¿hacia dónde quiero llevar el centro de esto? Siempre hay una duplicidad de eventos. James y Jambres duplicando lo que el verdadero ministerio apostólico y el verdadero ministerio profético llevaban en hazañas para poder buscar e intentar alcanzar la liberación del pueblo de esa autoridad que tenía Faraón sobre ellos. Era algo imprescindible y era algo increíble. Imprescindible no, increíble. ¿Hacia dónde quiero ir? Siempre hay duplicidad. Y es de ahí donde tú y yo necesitamos, amado hermano, este es lo imperativo de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en este tiempo donde tú y yo hoy vivimos, discernir la luz de la luz verdadera va a ser algo que solamente vamos a lograr alcanzar si tenemos al Santo Espíritu de Dios morando internamente en nuestros corazones. Es decir, tener no solamente un bautismo en el Espíritu, que el bautismo en el Espíritu es la operación del Espíritu Santo externa, sino tener también, amado hermano, una llenura del Espíritu Santo, tal y como acontecía con el arca del pacto. Dice la Biblia que el arca estaba compuesta, internamente estaba hecha de madera de acacia, pero estaba forrada por dentro de oro. Eso nos habla de llenura de Espíritu Santo. Pero dice la Biblia también que estaba forrada por dentro, madera de acacia, y forrada por fuera. Eso nos habla de la deidad de Dios llenando la interioridad de esta madera de acacia, que es tan difícil de trabajar. Tú tienes que saber que la madera de acacia es una madera que a los carpinteros no les gusta trabajar, porque traba las sierras, quiebra. Esas sierras grandotas, le pone usted madera de acacia y quiebra las sierras, amado hermano. Es decir, es una madera dura, como usted y como yo. Entonces, ese recubrimiento interno de oro que nos habla de la llenura del Espíritu Santo, y ese recubrimiento de oro externo que nos habla de la unción, nos habla del bautismo en el Espíritu Santo, es imprescindible en este tiempo. Siempre lo ha sido, pero ahora aún más. ¿Por qué? Porque el tiempo, amado hermano, entre poder separar lo que parece ser de lo que genuinamente es, solamente se puede lograr a través de un medio. Y eso es a través de la guianza del Espíritu Santo. Cada día las cosas se van a tornar de tal manera que solamente es el Espíritu de Dios el que nos va a poder a nosotros separar si lo que estamos haciendo o estamos dejando de hacer va conforme a la voluntad de nuestro amado Señor. Entonces, poder entender genuinamente si la unción está trabajando dentro de mí, tiene que tener evidencias, obviamente. Es decir, esto sería como un refresco a nuestra vida, el poder identificar cuáles son aquellas maneras a través de la palabra que yo puedo saber que, a pesar de que estoy pasando pelea y contienda, aquellos que estamos hoy batallando con el gigante, que no sé si su gigante es almático, no sé si su gigante es espiritual, o no sé si su gigante es carnal. De ahí es que hemos aprendido a recibir también instrucción. No se pierda los servicios de los miércoles. Terminamos de entregar este miércoles acerca de 5 herramientas, amado hermano, para poder de alguna manera santificarnos. Entregamos elementos bíblicos, palabra, porque es la palabra la que nos lleva a nosotros a la dimensión del entendimiento. Elementos de oración, elementos diversos, pues para poder tener victorias en el espíritu, poder tener victorias en el alma, o poder tener victorias corpóreas, carnales, por así llamarlo, independientemente de dónde está el gigante que nos estamos enfrentando. Ahora, es importante que entendamos, iglesia, por favor, que unción no es show. Unción no es tirar un saco y que caigan las personas.
Unción, amado hermano, que de alguna manera hemos ido aprendiendo, porque aprendemos como alguien me dijo, es que yo llegué a la iglesia de vuelta después de 20 años y me di cuenta que la iglesia ya no era la misma. Tú no sos el mismo pastor. Dije yo, bendita misericordia de Dios, ¿verdad? Porque qué triste que a usted alguien le encuentre 20 años después y lo siga viendo igual. Porque la idea es que vayamos ¿de qué? De gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, entender, amado hermano, que lo que la iglesia hoy está concibiendo como eventos ungidos, no estoy diciendo todos, porque hay que tener los sentidos ejercitados. Dice la Biblia que el alimento más sólido o el alimento sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados en el ¿qué? Discernimiento. Entonces nosotros tenemos que estar expertados, amado hermano, y tenemos que buscar esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no vayamos a cometer errores en el proceso del camino, verdad y vida. No sé si alguno de los escuderos, por favor, me pueda encontrar el pasaje bíblico que quiero y necesito volverlo a tocar, donde nos habla acerca del estanque apostólico. ¿Alguien se recuerda cuál es ese estanque? Ahí estás exactamente ahí, mija. ¿Alguien se recuerda cuál es el estanque apostólico? Búscame el estanque de Betesda, por favor. Estabas en lo correcto, hija Karencita. ¿Por qué me es necesario tocar ese tema o ese tópico? Porque tenemos que entender como iglesia que lo que hoy se está viendo afuera no tiene nada que ver con la unción. Y es difícil corregir una plana de ese tipo cuando lo primero que anuncian es un evento, amado hermano, donde van a colocar noche de milagros, noches de sanidades, y la gente se desboca pensando que la unción de Dios va a estar ahí. Y yo no puedo decir que no, pero la Biblia sí me puede decir si sí o no. O sea, yo no tengo esa calidad, pero la palabra de Dios sí nos puede templar y nos puede centrar en la enseñanza correcta. ¿Alguien tiene por ahí ya el contexto del estanque de Betesda? ¿Lo tienes? Perdón, que ahí lo tiene con micrófono. Si no, ahorita lo vamos acá. Dale, mijo. Sí, es Juan capítulo 5. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subía Jesús en Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En esto yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. Pausa. Déjame ahí, ahorita vas a continuar ahí. Búscame aquí la palabra ángel, por favor, en la concordancia Strong. Sigue avanzando. Mientras quiero que por favor me ubiques la palabra ángel. Continúa, Josué. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano en cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agitaba el agua, y entró tanto que yo voy otro descendiente antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ok, gracias. Dele una ofrenda de palmas a Dios, por favor. Tome nota de lo que le voy a enseñar, amado hermano, porque esto es delicado y creo que mucho de lo que el Señor nos está guiando a través de la palabra nos está redireccionando. ¿Qué nos narra el libro de Juan? Que había un lugar llamado Betesda, algo que era conocido como un estanque apostólico. Es decir, el pueblo de Dios, dice la Biblia, que buscaba ese lugar. Mire, este no era el tema, pero bueno,
que sea Dios el que nos lleve por donde nos quiera llevar. Y tomen nota de esto, porque esto va a cambiar su forma de pensar. Dice la Biblia que de vez en cuando, en ese estanque que se conoce como el estanque de lo apostólico, dice la Biblia que en ese estanque, se lo voy a procurar traducir versión Chapina Girón, después lo empatamos ya a las versiones Reina Valera y todo lo que usted quiera. Dice la Biblia que en ese estanque, que en ese lugar apostólico, de vez en cuando descendía un ángel, movía las aguas. Las aguas puede ser palabra. Vosotros ya habéis sido limpios a través de la palabra, a través del lavamiento. El agua puede tipificar limpieza. Y el Espíritu Santo, en el fluir del Espíritu, el Espíritu Santo también bíblicamente se encuentra tipificado con agua. Entonces dice la Biblia que en ese lugar, de vez en cuando, llegaba un ángel. Jorgito, o tú, mijo, vente para acá. Dice que de vez en cuando, párate allá arriba en el altar, por favor, así como que vas a predicar, si fueras tan amable. Pues yo no tengo problema con que la gente crezca. Yo no tengo problema con que la gente, es más, como le dijeron a aquel, ojalá y todos profetizaran, ojalá y todos fuéramos pastores y pastoras, ojalá y todos fuéramos a poner iglesia. Yo no tengo problema con eso, porque el jefe está arriba. Entonces dice la Biblia que de vez en cuando, tome la analogía, jovencitos, de vez en cuando llegaba un ángel, movía las aguas y había sanidad. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuáles eran las probabilidades que en ese mundo, en esa congregación inmensa o en ese estanque inmenso donde habían personas, dice la Biblia que uno podía ser sano, nada más, cada vez que el ángel bajaba y movía las aguas? Esto lo hemos hablado al cansancio, pero yo necesito que entremos en este entendimiento. Quiero llevarlo al entendimiento que usted a quien tiene que buscar es a Jesús, no al ángel. Dice la Biblia que allá por donde está Abelito Pirir, levanta la mano a Abelito, allá por donde está Abel en la entrada, dice que había un hombre con una necesidad muy fuerte, porque durante 38 años decía ahí, ¿verdad, Josué? 38 años había estado sometido a una enfermedad. Es decir, tenía una dolencia que le había gobernado durante 38 años y no sabía cómo salir de ahí. A veces somos nosotros, ¿verdad?, que durante mucho tiempo no hemos podido vencer. Para él era estar lisiado, para otros podría ser alguna otra manifestación de milagro que necesitasen. Pero allá en la entrada por donde estaba Abel, dice la Biblia que la gente venía al estanque porque el ángel movía las aguas y había sanidad, es decir, había ministración dentro de la casa. Lo interesante de esto es que cuando viajamos en el contexto, amado hermano, de la palabra, nos damos cuenta que la palabra ángel, ahí en ese contexto, es la palabra, Juan José, ángelos, dice aquí. ángelos. Ajá. La palabra que traduce ángel en el lenguaje original es la palabra ángelos, griego. Esa tiene que ser una G. ¿G cuánto? G32. Okay. Usted la puede buscar en casa, concordancia, diccionario Strong, G32. Y ese ángelos, dentro de sus múltiples acepciones, pero escuche bien, me hubiera gustado ponérselo escrito para que usted lo viera, pero miren lo que significa, porque cualquiera dijera, bueno, si lo que llegaba a visitarlo era un ángel, la palabra en el original dice ángelos, o sea que si bajaba un ángel y movía las aguas. Pero cuando nosotros buscamos la palabra en el original, esa palabra ángelos, mire todo lo que significa. Espero en el nombre del Señor Jesús que el Espíritu Santo cambie el entendimiento en nuestra forma de pensar.
porque eso es determinante. Eso es determinante. Y en este tiempo aún más. Tome nota. Quiere decir, traer nuevas, mensajero, pastor, mensajero, ángel. Quiere decir que de vez en cuando llegaba un pastor. ¿Ya buscó usted la palabra ángelos ahí en su teléfono? Ángelos quiere decir pastor, ¿sí o no? Revise y dígame sí, para que los hermanos que están en la televisión por lo menos oigan su voz cuando usted dice sí, o diga no. Ángelos quiere decir pastor, ¿sí o no? Ok, quiere decir que en el estanque apostólico la gente se agolpaba en ese lugar porque esperaba la ministración de ese pastor. Eso nos habla de congregaciones que prefieren ver la presencia del hombre que la manifestación sobrenatural de Dios. Y usted, hágame un favor, dígame, ¿y usted por qué dice eso, pastor? Dígamelo, por favor. Porque todo el pueblo iba buscando la ministración del ángel. ¿No dice así? ¿A quién iba buscando la congregación? Quiero repetirle. Al ángel. Pero dice la Biblia que cuando todos fueron a buscar al ángel, hasta atrás, en medio de la gente, donde nadie miraba, andaba caminando el más importante de todos los importantes que ha pisado este mundo terreno. Hasta atrás de la congregación aparece Jesús en el estanque de Betesda, donde el pueblo buscaba al ángel, pero Jesús sanaba atrás de bambalinas. Eso me habla a mí de la importancia del discernimiento en el espíritu para poder entender. Mire, le voy a hacer una pregunta. Algunos ya me la respondieron meses atrás. ¿A quién viene buscando usted aquí? ¿Al pastor Byron o a Jesús? Porque los que andaban buscando al hombre ya se fueron, pero los que buscamos la gloria del Cristo, mire, es más, los milagros ni siquiera salen del altar, porque dice la Biblia que Jesús andaba caminando atrás de todos, donde nadie mira, donde nadie sabe, donde nadie pone atención, porque busca al ángel. Hermano, usted no fue traído a esta casa a buscar a ningún hombre, porque el ángel no le puede robar la gloria a Cristo. La gente estaba esperando, vamos a ver qué va a hacer el hombre, quiero ver a quién va a sanar, quién es el primero que se va a meter. Y el Señor Jesús hasta atrás del estanque. El pueblo buscando al hombre y Jesús atrás sanando. Hasta atrás venía Jesús. Tocó al hombre que había estado amarrado por 38 años. Y dice la Biblia que le dio sanidad. Pregúnteselo internamente. ¿A quién viene a buscar usted a la iglesia? O en su defecto a los hermanos en televisión. ¿A quién estás buscando? ¿Al ángel apostólico o al Cristo de la gloria? Los milagros se hacían enfrente, donde había show. Pero el Señor Jesús trabajaba donde nadie lo veía. Y dice la Biblia que viendo al hombre le dijo: no has podido abandonar esa área de pecado que te ha tenido amarrado por 38 años. Le puedo hacer una pregunta.
¿Cómo se llama el gigante con el que está peleando hoy? ¿Cuál fue su propuesta de gigante? No me la diga. Pero ese gigante lo va a vencer en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es la situación acá? Muchas veces buscamos los milagros donde no deben de ser buscados. El que pagó precio de sangre por ti fue Cristo Jesús, no este hombre. Pero lo interesante es que es un estanque llamado apostólico, donde la gente buscaba la administración del ángel, no andaba buscando la administración de Jesús. Entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Usted cree que ese ángel era un ángel de Dios? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Tú piensas que ese ángel era un ángel de Dios? Enviado por Dios. El ángel que estaba enfrente, el ángelos, el pastor. No, creo que no. ¿Tú qué piensas, hija? No. ¿Que no? ¿Tú qué piensas, hermano Cho? No. ¿Por qué? ¡Ojo! Porque ningún hombre terreno o ninguna manifestación angélica le puede quitar la gloria a Cristo Jesús. Entonces usted empieza a notar ciertas cosas. A mí toda la vida me dijeron que ese era un estanque apostólico. A mí toda la vida me dijeron que ese era el orden de Dios. Pero ahora me doy cuenta que el que estaba ministrando ahí era un hombre, mientras el Cristo de la gloria está detrás de todo el pueblo, surtiendo sanidades, milagros y prodigios. Pero el pueblo buscaba al ángel. Yo le quiero pedir un favor, amado hermano. Yo, mire, le agradezco a usted que me ame. Con amor Stargate. Lo bendigo. Pero le quiero pedir algo. Jamás, nunca me vaya a buscar a mí como una alternativa de Jesús. Porque Jesús tiene preeminencia sobre la vida de cualquiera de nosotros. Porque Él es el primogénito. Él es el unigénito. Entonces ahora viene la pregunta del millón. Entonces, el estanque apostólico de Bethesda, ¿era o no era de Dios el ángel que ministraba? Ahí está la palabra ángelos, mire. Lástima que este está tan... Mijo, perdóname vos, ahí te quedaste de plantón. Gracias, papito, Dios te bendiga, mijo. Entonces me llega. Hay otros que empiezan a ver cómo se bajan. Ahí está la palabra, mire. G32. Ángelos. Un pastor mensajero. Toda la vida a mí me dijeron que el ángel bajaba a sanar, pero nunca me dijeron que ese ángel le robó la gloria a Jesús, o por lo menos intentaba robarle la gloria a Jesús. Y eso me habla, amado hermano, de la enseñanza que los ministros tenemos que tener desde el altar, de hacerle ver al pueblo que usted a quien tiene que seguir, cuyo nombre es Cristo Jesús, bajo la alianza del Espíritu Santo, no se puede perder ni por más que ame al pastor, aunque no diga amén. Entonces digo, yo lo bendigo y le doy gracias por amarme, pero quiero decir, hermano, que para usted es más importante Jesús que yo. Jesús estaba en medio, sanando, y no estaba haciendo pompa. ¿Sabe qué es lo que a mí me choqueó en esa enseñanza? Que dice la Biblia que el pueblo buscaba al ángel. Iba allí porque allí ministraba el ángel. Quiere decir que ese pueblo no buscaba a Jesús. Ese pueblo buscaba al ángel. ¡Hala! ¿Y cómo hacemos para separar y discernir? El Espíritu Santo, hermano. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, nuestra mirada, y siempre hemos procurado ministrarlo desde el altar, nuestra mirada puesta ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. Entonces allá en el Antiguo Testamento apareció un James y Jambres que hacía lo mismo que hacía el profeta y el apóstol. Casuístico, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Moisés y Aarón. Y aparecieron los magos que duplicaron todos excepto uno. Ya en el Nuevo Testamento aparece el ángel operando, y mire desde cuándo venía ministrando.
Pero la sanidad desciende de Cristo de la gloria, amado hermano. Y no es casuístico que el estanque se llame el estanque de lo apostólico. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy tiene su mirada desviada hacia la apostolitis y ha desviado su mirada del genuino y verdadero autor y consumador de la fe, cuyo nombre es Cristo Jesús. Usted no puede venir a esta iglesia. ¿Quién va a predicar hoy? El pastor Byron. ¿Usted no ha ido algunas veces en las congregaciones eso? ¿Quién va a predicar hoy? Hoy va a predicar el hermano Randolfino. Hoy no voy a ir lo voy a oír nada más por internet. ¿Quién va a predicar hoy? Hoy predica el hermano. Ese hermano sí me gusta cómo predica, y ahí voy. ¿No ha buscado usted alguna vez hombres para ir a escuchar? Porque la Biblia aquí nos dice que el importante tiene nombre, y su nombre es Cristo Jesús. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de poner especial atención, amado hermano, es a quién venimos buscando en medio de la congregación. O para los hermanos en televisión, ¿a quién andas buscando? ¿Andas buscando al pastor? ¿O andas buscando a Jesús? Porque Jesús también está en el estanque de Bethesda. Lo único que Él está en la parte de atrás, y Él está haciendo milagros sin que nadie se dé cuenta. Mire qué tremendo esto. Pues a raíz de eso surge la disyuntiva de la pregunta que me lanzaba hoy acá. Hay señales bíblicas, pastor, ¿será que la unción está trabajando en mí entonces verdaderamente? Porque ahora me surge la duda. Cuando la Biblia nos habla de unción, hoy sigue entrando en el tema. En el Antiguo Testamento la unción era un acto físico y simbólico. Se realizaba, dice acá, derramando aceite sobre alguien, un rey, un profeta. O se podía derramar también para consagrar utensilios. Es decir, cuando vemos el Antiguo Testamento y vemos acerca de la unción, vemos que era un elemento que existía, amado hermano, o ese aceite de la unción representaba la presencia del Espíritu de Dios, que de alguna manera capacitaba a la persona, entiéndase, rey, profeta, quien se estuviese ungiendo, para la labor que se le estaba destinando. Es decir, se le apartaba, se le derramaba aceite y eso lo apartaba para el propósito, diga conmigo, para el propósito de lo que Dios está por hacer con él. Cuando avanzamos al Nuevo Testamento, el propósito cambia cuando se habla de unción. ¿Qué lo hace cambiar? Cristo Jesús. Porque toda la esencia de la profecía dejada en el Antiguo Testamento apunta a Cristo Jesús. Toda la profecía antiguo testamentariamente apunta a Cristo Jesús. Entonces ya en el Nuevo Testamento, con la venida del Cristo de la gloria, la unción deja de ser un acto físico con aceite, aunque se puede hacer simbólicamente, no le estoy diciendo que no, pero en el sentido de la esencia, la unción deja de ser algo que se hace con un elemento y se vuelve una obra directa del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Es decir, el Señor Jesús fue ungido. Mire lo que dice acá en el libro de Lucas. Aquí es donde cambia el sentido. Lucas capítulo 4 versículo 18, donde el Señor Jesús declara este versículo que también es antiguo testamentario, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, el ungido soy yo, Cristo Jesús, por cuanto me ha ungido. Entonces, el sentido de la unción y del ungimiento cambian como un mero acto a una manifestación del Santo Espíritu de Dios en medio de nosotros. Entonces no hablamos de ungimiento y de unción de lo mismo cuando nos circunscribimos a analizar historias o enseñanzas antiguo testamentariamente, a cuando nosotros empezamos a examinar la palabra ya desde la perspectiva nuevo testamentariamente. Es decir, en Cristo Jesús se cumplen las profecías.
el Espíritu Santo deja de estar representado como un elemento que significaba la presencia de Dios y pasa a una acción física en Cristo Jesús, donde Él declara, mire, y da las tareas. ¿Qué es lo interesante? El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice la Biblia, mire, y esto es algo que es importante entenderlo: pero recibiréis dunamis. Esa palabra poder es la palabra dunamis en el original. Recibiréis poder, van a recibir esa fuerza cuando haya venido sobre vosotros, es decir, cuando sean ungidos por el Espíritu Santo. Recuérdense que ahora el ungimiento ya no es a través de aceite, aunque puede ser una sombra y figura que podemos utilizar sin ningún problema, pero el ungimiento como tal ya viene como una consecuencia del advenimiento del Espíritu Santo sobre mi vida. No sé si me estoy dando a entender, iglesia. Ok. Recibiréis dunamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay palabras que cambian el sentido pleno. Y dice acá: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros necesitamos examinar nuestra vida, porque yo no sé si alguna vez usted se lo ha preguntado, yo sí me lo he preguntado: ¿será que el Espíritu Santo está trabajando con su unción sobre mi vida? Estoy metido en problemas, estoy en esto, los gajes de la vida. ¿Cómo hago yo para saber si el Espíritu Santo está trabajando en mi vida? Y es donde empezamos a encontrar la esencia de lo que genuinamente es la unción de Dios. Porque muchas personas piensan que unción, amado hermano, ya le dije a usted anteriormente, es tirar un saco, que la gente se caiga o que y que todo el mundo se va en las sillas. Yo no quiero llegar a juzgar eso, no me corresponde, pero la Biblia sí me dice a mí que la unción es otro diferente. Esa es la parte, Alan, porque nos han enseñado que la unción, amado hermano, son manifestaciones sobrenaturales de milagros, prodigios, portentados. No deja de ser una parte de la verdad, pero no es la unción en sí. ¿Cómo hago, pastor, para saber si la unción está obrando en mí? Usted se recuerda que antes cantábamos una alabanza que decía, de Juan Carlos Alvarado. No sé si alguna de ustedes se recuerda, o Kenny, o Juan Carlos, o José Carlos, perdón. La unción está obrando en... ¿Alguien de ustedes la sabe? ¿Vos la sabes, José Carlos? No. Pues yo no sé si uno la toca, el otro la canta y el otro la baila, pero por favor toquémosla. Dale una ofrenda de paz. En esta casa somos felices. Entonces dice la palabra: la unción está obrando en mí. Pero póngame, porque ahora tiro el saco y todos caen, porque soplo el micrófono y todos caen. Por favor, iglesia, redireccionemos. Eso no es unción. Sí podría en algún momento ser una manifestación, pero esa manifestación no va a caer lejos del testimonio. ¿La tenés por ahí, Kenny? Si querés la canto yo, pues. La unción está cayendo, obrando en mí. Oiga, pues, la unción, la unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí, haciéndome libre. Pausa. La unción no es show, es liberación interna. ¿De veras, hermano pastor?
Denme un segundo, jóvenes, que esto no estaba preparado, pero pues al final del día todo obra para bien. Mire lo que dice acá, Romanos capítulo 12, versículo 2. La unción no es manifestación de milagros únicamente. Cuando la unción está en mi vida, ¿quieres saber si la unción está sobre tu vida? Vas a cambiar. Aquel hombre que dice la unción de Dios está obrando en mí, amado hermano, es porque la está viendo color de hormiga peleando con el gigante que necesita obligadamente votar ya en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que es la unción. Y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, unción es transformación. Unción no es show. ¿Quiere saber si el Espíritu Santo está trabajando en usted? ¿Cuánto le está costando vencer el gigante? Pero no ha claudicado. Pastor, ¿cómo me cuesta manejar este carácter, Kenny, que se me inflama a cada rato? Pero le he estado echando un poco de agua del Espíritu, y aunque a veces se me sale el mono, todavía lo logro refrenar y me recuerdo lo que el pastor dijo: frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quieres saber si la unción está trabajando en ti, Kevin? Cambios. ¿Sabe cómo yo puedo garantizarle a usted que el Espíritu Santo está trabajando con unción sobre su vida? Porque usted está peleando por ser un hombre y una mujer diferente cada día. No se conformen. ¿Qué es este siglo? Mire, yo no entiendo dónde la iglesia se desfasó y empezó a concebir los milagros y los prodigios como la única manifestación de unción. ¿Y cómo estuvo la reunión? Bien ungida. ¿Por qué? Porque todo el mundo terminó tirado. Sí, terminó tirado en la iglesia, pero en la casa fajándole a la mujer. Terminó tirado en el templo, pero robándose todos los utensilios de la oficina. Terminó tirado en el altar y gloria a Dios, pero sacándole los galones de gasolina al camión. No, es que estuvo glorioso y qué unción, pero todavía le gusta pelar a medio mundo. La unción cambia. La unción está obrando en mí, porque ya no soy el mismo. La unción está obrando. Transformación. ¿Sabe cómo usted identifica a una persona que está viviendo bajo la unción del Espíritu Santo? Bendito Dios, esa hermana me la hizo. No sé si me quería, si la familia me quería, no sé qué quería decirme, pero me dijo: ya no encontré al mismo pastor de hace 20 años. Aleluya, dije yo. Ya no es el mismo pastor, dije yo. Aleluya. ¿Por qué, Kiara? ¿Por qué? La unción está obrando en transformación y cambio. Esa es unción. La unción no es cuando usted mira a un pastor tirar un saco, hermano, y que la gente se cae, y que de pronto usted mira que desciende polvo de oro. No me aparto de eso. No sé si será o no será, pero lo que yo sí sé es que la unción es transformación. En el proceso de la transformación más adelante, tal vez usted solo estire la mano y la gente caiga. Lo entiendo, pero usted no le puede creer a alguien que estira la mano y caiga, amado hermano, si usted sabe que en su casa tiene la mujer de sparring. Qué ungida es alabanza. Sí, pero el hijo es insujeto en su casa. La iglesia se ha desviado. Mire, ¿cómo usted sabe que la unción está sobre usted? Mire, se recuerda que siempre hemos estudiado aquel versículo que dice: procura presentarte delante de tu Señor. ¿Cómo qué?
Hoy estás, esa es la palabra. No es solo obrero, es un obrero que pasó y aprobó. La iglesia no puede hablar de unción sin consagración. La iglesia no puede hablar de unción sin estar desalineada al pecado y alineada a la voluntad de Dios. Entonces, como iglesia, y no le digo iglesia Fortaleza de Sion, como iglesia global, tenemos que reforzar e ir de vuelta a la sana doctrina, donde el Señor en octubre nos dijo, ¿se recuerdan? Vamos de vuelta a la sana doctrina. Entonces, Sarito, unción no es show. Unción es cambio. Unción es transformación. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de ¿qué? De lo que entienden. ¿Cuántos anhelamos a la unción del Señor operando en nuestras vidas? ¿Sabes cómo tú la vas a identificar? Porque mañana lunes se te acerca la secretaria. ¿Qué pasó, jefe? Vamos a ir a almorzar hoy. Y tal vez toda la vida usted le dijo, sí, vamos a almorzar. Pero ya mañana lunes, no, ya no puedo. ¿Por qué te regaña tu mujer? No es mi mujer que me jala la oreja, se llama Espíritu Santo y lo tengo todo el día aquí, encima de mí. Yo no sé si usted pelea con un pecado carnal. Ese es el gigante con el que hoy está peleando, intentando entregar un fruto digno de arrepentimiento. Yo no sé con qué tú peleas. Si peleas con gigantes en la carne, adulterio, fornicación, infidelidad, no sé. O si peleas con situaciones en tu alma, berrinchudo, berrinchuda a morir. O tal vez estás peleando con entidades generacionales espirituales de padre y madre que han venido. No sé. Lo que sí sé es que la unción del Espíritu Santo es la única que te puede sacar de ese lugar. Entonces, una forma de muchas que puedes encontrar a la luz de la palabra para saber, Pedrito, si realmente el Espíritu está trabajando en función de tu vida, es porque te pones de acuerdo con tu amada. Mira, mi amor, ¿qué cosas no te gustan de mí? Ay, pues mi amor, mira esto y esto. Ok, las voy a dejar de hacer porque te amo. Cambio genuino, interno en el corazón. No estoy diciendo que así sea. Eso es una, por favor, ¡ala! Ya vieron todo lo que le digo. Esa es una ficción, hermano. Cuando un hombre está en la unción, o la unción trabaja en su vida, la unción va a producir cambio interno de carácter. Es aquí donde entendemos que el testimonio habla de cuán ungido eres. Cuando tu carácter, ¿cuántos recordamos acerca de las 12 medidas de la plenitud de Cristo? O escuchamos ya la enseñanza de las 12 medidas de la estatura de la plenitud. Levánteme. Se dibuja Cristo en mí. Pero ¿dónde necesito que empecemos? Esta enseñanza no es esto. Esta es la primera slide. Ahí viene más. Pero hoy quiero pedirte que por favor te pongas en pie. En el nombre de Jesús. Y quiero, o te pido, porque yo puedo querer misa, pero te lo voy a pedir. No sé con qué gigante hoy estás peleando.
espíritu, alma o cuerpo, lo que sea. Pero para poder hablar del poder transformador del Espíritu Santo, para darle paso al caballero llamado Espíritu Santo que obra en mi vida, amado hermano, vamos y regresamos a la primera llave. ¿Cuál dijimos que era una de las primeras llaves para poder entrar en la inmersión? Arrepentimiento. Yo sé que no todos los que hoy estamos acá en casa estamos en el entendido claro que tenemos que presentar un fruto delante de Dios, el cual propusimos personalmente. Pero te voy a decir que para que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, una de las manifestaciones va a ser el cambio y la transformación. Tú sabes que el Espíritu está trabajando en ti, porque lo que hacía la semana pasada, no sé por qué hoy ya no lo puedo hacer, hermano pastor. Mire, pastor, de un día a otro me cambió el carácter. Pastor, mire, mi esposa solo llegó a esa reunión ahí, oraron las hermanas, no sé qué le dijeron, ahora mi esposa es otra. Espíritu Santo. Pero para que tú y yo sepamos si el Espíritu está obrando en nosotros, están habiendo cambios grandes o pequeños. No importa cuán grande o cuán pequeño, cada quien sabe cuánto pelea. Usted puede estar peleando con un gigante como Goliat, y el otro puede estar peleando con un gigante como que ese enanito, ¿verdad? Como que ese. Pero para cada quien es cada quien. Diga conmigo: frutos dignos de arrepentimiento, que se ve reflejado en una vida consagrada. Las oportunidades de pecar se incrementan. El gigante salía en la mañana y en la tarde, o sea, era persistente. O sea, no es una batalla de ya se terminó, ya vencí. No, se te va a presentar en la mañana y en la tarde. Es decir, el cambio no es fácil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dejar el área de pecado no es fácil, cuesta. ¿O no te cuesta? Y nadie me puede decir no, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos pecamos. ¿Hacia dónde nos dirige el Espíritu Santo? Transformación y santidad. ¿Por qué transformación y santidad? Porque para llegar a alcanzar la dimensión de la santidad, sin la cual, conoces palabra, tenemos que votar ese gigante. Tenemos que matar ese deseo. Tenemos que aniquilar ese pensamiento que nos mire ese hombre, 38 años, Cristo de la gloria, pero ni mi edad. ¿Qué se sentirá estar 38 años cautivo de una enfermedad? 38 años cautivo de una enfermedad mental. Y cuando hablo de enfermedad mental, no estoy hablando de un loco, de un tonto. Estoy hablando de alguien que no ha podido salir, por ejemplo, de la pornografía. Todo lo puedo en Cristo, con la unción del Espíritu Santo. Iglesia, no nos perdamos. Unción es transformación, gestada por el Santo Espíritu de Dios. Pregunto: ¿habrá alguien hoy acá que necesite fuerza de parte de Dios para seguir batallando? El altar está abierto. O tal vez se te ha hecho sencillo batallar con ese gigante, no sé, pero yo sí necesito fortaleza, porque no es con tus fuerzas, es la gracia de Dios trabajando en nuestras vidas. Iglesia, todos en este planeta Tierra, no hay uno solo que no necesite buscar la transformación en el Señor. Y el Espíritu Santo está activo en casa.
Sabes que Y Él es el que te va a convencer, es el Espíritu el que te convence de toda condición de pecado. No te equivoques. Lo que hoy vemos afuera en muchos lugares no tiene nada que ver con la unción de Dios. Así que hoy ven al frente en el nombre de Jesús. Quiero invitarte, y tú que estás allá en casa, ahí con tus ojos cerrados y con ese anhelo de cambio, porque anhelas agradar a tu Dios. Iglesia, el tiempo es final y cada día se acerca más la venida de nuestro amado Señor Jesús. Oh, Carabasato. El altar sigue abierto, iglesia, para que todo aquel que anhele el cambio en su vida pueda venir delante de Dios. y me levantaré Como las águilas. por el poder de tu amor. Renueva tus pensamientos primero. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Vamos, hermano, aún hay tiempo. Más al frente. Si hoy el Espíritu Santo te está hablando, para que esa transformación y esa unción que hay en esta casa residente, hermano, pueda fluir en tu vida. Aprovechamos la oportunidad también, hermano, por si hay alguna persona que nos visite por primera vez y que quiera rendir su vida a Cristo, que quiera aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador. Este es el momento para poder hacerlo. Sé que en la administración, allá viene un hermano, o si alguien quiere reconciliar, hermano, con el Señor, es el momento para poder hacerlo. Sé que en la primera administración, hermano, el Espíritu se movió de una manera preciosa y hubo personas que aceptaron al Señor. Pero no sé, hermano, si habrá alguien más por ahí que tenga en su corazón aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador, o alguien que quiera reconciliarse con el Señor, hermano. Es el momento para poder hacerlo. Levanta tu mano ahí donde está y los hermanos llegarán ahí contigo para poder orar por ti. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti.